pasa por nuestras emociones, qué pasa por nuestro cerebro, qué raras combinaciones químicas se generan, que después esto puede llevar a algunos hasta tener un simposio. Cualquier barbaridad, dije. Un 5. Un simposio, dije. No, pues sabés que tengo un problema de asociación. Estaba leyendo acá simposio. Ya me pasó antes, ¿te acordás? Con otro. Entonces, es como que se me juntan todas las palabras. O sea, no es que yo me estaba leyendo porque hay un simposio. Tenga cuidado lo que lee cuando está al aire, por las dudas, digamos, si tiene ese problema de... Algunos le dan un síncope cuando miramos un partido de fútbol. Y nada mejor que preguntarle a un neurólogo, ¿no? Y para eso está en línea el doctor Hugo Valderrama. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Darío? A ver, ¿podemos levantar un poquito el retorno, Nacho? Para mí, por lo menos. ¿Estamos ahí, Hugo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Che, ¿por qué a mí me están saliendo estas asociaciones? No es la primera vez que me ocurre, inclusive durante el programa. Yo estaba leyendo hace un ratito la palabra simposio y recién cuando estaba haciendo la introducción con vos, dije, hay gente que se pone tan nerviosa mirando un partido que le agarra un simposio en lugar de decir síncope. ¿No? ¿Estoy ya para ir a un médico o todavía no? No, eso es porque está usando lo que se llama memoria del trabajo. La memoria del trabajo se puede mantener online, sería, para que me entiendan la asimilación con las computadoras, se puede mantener distintas cosas al mismo tiempo. Y la atención rota por esas cosas y a veces se pasa de largo y pasó al otro tema. Pero es algo frecuente cuando uno trabaja con muchas cosas al mismo tiempo. Gracias por ayudarme, qué piadoso que es el doctor conmigo. Bueno, a ver, ¿qué nos pasa mientras miramos un partido de fútbol? Bueno, depende el apego que tenga la persona por un deporte en equipo, puede sentirse identificado y bueno, van pasando distintos fenómenos en el cerebro a medida que va cambiando el evento, el partido, lo que vaya pasando. Lo interesante es que, interesante y dramático lamentablemente, es que esto puede llegar hasta un infarto, como dicen ustedes, un síncope. El síncope es un desmayo, pero a veces puede llegar a producir la muerte. Son cuestiones muy puntuales, esto no es para alarmar a nadie, pero se han hecho estadísticas, por ejemplo, la que fue más conocida fue en el Mundial donde Argentina le ganó a Inglaterra, y hicieron censos los ingleses en su momento, esto creo que fue en el año 98, fue a penales, algo así, yo digo pues yo no conozco de fútbol, pero fue a penales y los ingleses en el estrés que eso le produjo, hubo una tasa, un aumento del 25% en ese país de infartos cardíacos. ¿Por qué? Porque el cerebro maneja el cuerpo entero, no solamente las emociones, regula la frecuencia cardíaca. Esto también pasa no solamente con el fútbol, pasa en muchísimas situaciones de estrés. El tema es, lo interesante acá es cómo puede ser que una persona llegue a generar tanta emoción para que altere toda su frecuencia cardíaca y la motilidad cardíaca y que produzca una isquemia. Entonces, pasan distintas cosas. Primero que generalmente tiene un apego muy importante por un deporte, libera lo que se llama oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor y una hormona que se libera en el cerebro que genera apego a algo. Se genera también, por ejemplo, de la madre al hijo, ¿sí? O del padre a la familia, en la mujer y en los hombres, pero por ejemplo en el embarazo se libera muchísima oxitocina, ¿sí? Y esto, fíjense qué increíble, también se da en otras situaciones de apego y hasta con un equipo de fútbol. A mí me cuesta comprenderlo porque nunca lo sentí, porque esto tiene, más allá de que todos tenemos esa hormona, tiene una cuestión cultural y hasta diría de marketing atrás que impulsa eso, ¿sí? En mi familia, de mi ejemplo, por ejemplo, nadie de mi familia culturalmente me alentó a que me guste un equipo de fútbol. No miro mucho fútbol, directamente imagínense que estos días ni siquiera miré Argentina, estuve trabajando, y entonces esa oxitocina a mí se me libera en otras cuestiones. Por ejemplo con mis hijos, que le pasa a la mayoría, pero en cambio hay gente que además con los hijos se identifica con un grupo de fútbol, entonces ahí actúan otros sistemas, por ejemplo las neuronas espejo, y todo lo que le pasa a ese equipo de fútbol la persona lo siente como propio. Si pierden se amarga, se pone nerviosa, aumenta la adrenalina y el cortisol en el cerebro y genera muchísima ansiedad, y eso trae repercusiones sobre el cuerpo entero. Me sigue más o menos la explicación, ¿no? Claro. Es decir, que es donde focaliza a la persona su atención o su objetivo de deseo, es donde pone toda la pasión en algo. Si tiene situaciones adversas al respecto, se pueden generar estos cuadros si no lo sabe manejar de otra forma. Sí, no, exactamente. Es más, si por ejemplo el equipo después pierde, disminuye otro neurotransmisor que se llama serotonina, que tiene que ver con el estado anímico, el humor de la persona, y eso puede durar semanas.
o sea, a partir de esa pérdida, el cerebro la identifica como si fuese propia. Yo nunca pude entender, he tenido discusiones con mis amigos, en realidad sé la respuesta, pero me interesa ver qué es lo que sienten. Y yo digo, pero ¿por qué se amargan tanto por un grupo de personas que está jugando a la pelota o haciendo determinado deporte, cuando ustedes no son los que están jugando? Supongamos que uno se identifica acá en este caso con el país, en realidad con Argentina, pero ese no sería el caso en algo local, en determinado, no sé, soy de tal equipo acá de Santa Fe. Entonces, realmente es una cuestión que se mezcla lo cultural que impulsa esos instintos. Inclusive hay una explicación desde la sociología antropológica, porque es un fenómeno muy estudiado. Imagínense que, como ustedes saben, el fútbol es el deporte mundial más difundido. También pasa, y esto es muy interesante, en otros lugares donde culturalmente no hay fútbol, pero hay otros deportes. Por ejemplo, en Nueva York pasa con el básquet. El fútbol americano, los yankees se vuelven locos con el fútbol americano, exactamente, en el resto de Estados Super Bowl, con la final de Super Bowl, inclusive la plata que junta, ¿no? Bueno, también está justamente que yo le nombré el marketing, porque todo esto, bueno, lo que le iba a explicar es que lo antropológico, la explicación instintiva, ya no hablando de apego, sino de instintos, es que el fútbol representa un entorno virtual de un campo de batalla, donde hay que defender ese campo o atacar para expandirlo, y eso pasó en el ser humano desde épocas primitivas. O sea, uno se empezó a juntar en grupo. Justamente uno de los cambios más importantes que hubo en el cerebro, por el cual nosotros hemos evolucionado, es por vivir en sociedad. Vivimos en sociedad por una cuestión recíproca de decir yo ayudo al otro y el otro me ayuda a mí, nos conviene, y justamente eso también pasaba para defender el territorio o atacar, en instintos bien primitivos. Y ese instinto, como muchos instintos, como nombré también, por ejemplo, ahora le decía el ejemplo materno, el instinto materno, se mantiene en cuestiones inclusive genéticas, ¿sí? ¿Cómo se hereda el instinto? A través de los genes. Entonces, el campo de fútbol representa, para el que culturalmente lo tiene impregnado, ese campo de batalla. Inclusive se usa la palabra tribalismo, que es pertenecer a una tribu, ¿sí? Es decir que, doctor, las cuestiones culturales se pueden transmitir genéticamente, quedan como un sello de generación a generación, o se impregna uno culturalmente de esas pasiones. Sí, no es lo mismo cultural que instintivo. Ajá. Claro, las cuestiones instintivas son más profundas, más complejas. Compleja me refiero que tienen estructuras orgánicas. Nuestra cuestión instintiva, esto es a grandes rasgos, ¿sí? Para no entrar en anatomía específica, está en la base de nuestro cerebro. Y, por ejemplo, el instinto tiene que ver de supervivencia con el miedo. Frente a una amenaza, uno reacciona, tiene una cuestión refleja y justamente libera neurotransmisores. Es más, cuando avanza un equipo en el fútbol y uno siente una amenaza y que va a meter un gol, a mí le digo, me cuesta sentirlo, pero veo lo que pasa en las demás, empieza a liberarse adrenalina en el momento, y esa adrenalina hace que te contractures por completo, porque te prepara la musculatura para atacar, te dilata las pupilas porque te prepara para ver mejor, te puede sacar flujo gástrico del centro para mandarlo a los músculos, y entonces puedes tener gastritis o colon irritable. O sea, todo lo que uno siente, situaciones de estrés en la vida cotidiana por distintas cuestiones, en el caso del fanático, el que se siente identificado con ese grupo, desde la antropología con esa tribu, lo representa así en su cerebro y así lo siente. Por eso hay personas, después ustedes me pueden contar más anécdotas, que seguramente les gusta el fútbol y me pueden contar más anécdotas a mí, pero hay gente que no lo pueden ver con otras personas y lo tiene que ver solo porque es tanto el estrés que vive que se aísla. Hay otros que conozco gente que no lo puede ver el partido, pero no como me pasa a mí, que porque no me interesa, sino porque hay gente que no lo puede ver, que al revés le produce tantas sensaciones que lo evita, prefiere, claro, o gente que lo quiere escuchar por radio porque no lo puede ver. Porque lo que intenta es recibir menos estímulo y aislarse un poco para que no lo dañe. Entonces, o sea que ahí eso le digo el extremo, ¿no? Ahí reconoce un poco el problema, si apaga o si deja de ver. Sí, inclusive en el partido, vos me dijiste que no lo viste, de Argentina contra Croacia, daba la impresión que teníamos más sensaciones emotivas nosotros que los jugadores en la cancha, que eran unos espectros allí, bueno, desalmados, pero no desalmados desde el punto de vista de lo perverso, desalmados, es decir, sin alma. Sí. Bueno, yo eso la verdad que no le podía decir mi opinión, pero sí le puedo decir que muchas veces, ni hablar, a ver, imagínense que ustedes
si su cerebro se siente parte de ese equipo, cuando el equipo no responde, uno empieza a decirle al equipo, a esa tribu, vamos para adelante porque estamos perdiendo territorio. Y el cerebro te impulsa a trabajar en equipo, como pasa también en un grupo familiar, como pasa en distintas otro tipo de sociedades. Por ejemplo, a mí me pasa en el punto de vista médico. Yo tengo un equipo que manejo en mi instituto de neurociencias y ahí yo sí me siento identificado, ahí sí me genera ansiedad, me genera estrés cuando las cosas no andan, es inevitable. Y no significa que el que le pase con el fútbol no le pasen otras cosas. No puede sentirse identificado con muchas cuestiones en su vida y el fútbol es uno más y en mi caso no. Pero bueno, sí, el cerebro se activan muchísimos químicos, depende de lo que vaya pasando en el partido en ese momento, podés pasar muchas situaciones que no solamente se sienten en la cabeza, sino también del cuello hacia abajo. Doctor, muchas gracias por clarificarnos lo que nos ocurre en nuestros sentimientos, emociones, nuestra neurología, cuando vemos un partido de fútbol, pero no lo vamos a poder evitar. Sí, eso es lo que le quería decir al último, justamente. A ver, no es tan así. Nosotros tenemos un lóbulo frontal que tiene unas redes neuronales que se llaman control inhibitorio, que teniendo además esta información que uno la va divulgando, uno puede entrenar eso y manejarlo lo mejor posible. O sea, no es que necesariamente somos puros instintos, porque si no, justamente no nos diferenciaríamos de los animales. Nosotros, a diferencia de los animales, hemos desarrollado la parte frontal de nuestro cerebro que intenta regular todo lo que se pueda eso, y eso se entrena inclusive se entrena en los chicos. Y si tengo que dar una cuestión, a ver, de qué hay que hacer primero como adulto, sí. Tratar de manejar ese control inhibitorio enfrente a un chico cuando uno ve un partido y disfrutarlo al revés, librar dopamina, que es la neurotransmisor del placer, y disfrutar lo que se pueda, entender que es un deporte, y no insultar enfrente del televisor, enfrente a un chico, no ponerse agresivo, porque hay neuronas espejo también en el chico que imitan eso. Sí, eso es cierto. Y un chico chiquito no tiene la capacidad todavía de discernir, bueno, mi papá se pone mal porque la cultura, la antropología y qué sé yo, lo llevó a eso. El chico que se está formando copia, y al copiar, eso se va imitando y es una conducta que se va creando, que lleva una cuestión violenta encima sin sentido. Entonces, tenemos un control inhibitorio para manejarlo y disfrutar como un deporte, y si es un deporte, y hay que disfrutar lo que se puede, que no produzca todo lo otro. Doctor, muchísimas gracias por su deferencia. Bueno, buen día. Un abrazo grande, que pasen buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Las 11:28 por la mañana.